Muy buenos días, apreciados estudiosos. Bienvenidos a esta primera videoclase respecto a las entregas del proyecto de investigación. Pues ya habíamos tenido una videoclase de bienvenida, pero en esta ocasión lo que nos compete es establecer los lineamientos para iniciar las entregas del proyecto de investigación como tal. Los objetivos, como se los menciono, es orientar el proceso de investigación según los criterios establecidos en el aula y explicarles el formato GBFM 010 que de la actividad número 3 debe acompañar cada una de las entregas del proyecto y que a veces los estudiosos no tienen claridad de cómo deben diligenciarlo. Iniciemos recordando cuáles son las opciones de grado disponibles para el programa. En primera instancia, pues tenemos la consultoría científico-tecnológica, que para el caso del programa de especialización en gestión de TIC es una opción bastante buena. Además del artículo científico o la elaboración de capítulo de libro. Muy bien, teniendo presente por cuál opción se van a inclinar, pasemos entonces a mirar en qué consiste el proceso investigativo. Aquí tenemos una imagen que ustedes pueden observar en este momento que nos muestra cuáles son los pasos que componen este proceso investigativo, que es un proceso sistémico y que debe desarrollarse en el orden en que ha sido diseñado. Desde este punto, entonces, todo proceso debe iniciar con una idea de investigación. Este es uno de los pasos más demorados, definir cuál es el tema por el que me voy a inclinar para desarrollar mi proceso de investigación. No es un paso fácil, no es un paso sencillo. Digamos que existen algunos trucos eh, para facilitar el proceso. Y en este punto es pensar en esos criterios de selección que van a facilitar mi proyecto. ¿Cómo así? Al momento de definir una temática, yo debo tener en cuenta lo siguiente: ¿qué tan fácil va a ser el acceder a la información para realizar mi proyecto? Dentro del contexto seleccionado, yo cuento con los participantes necesarios o con una muestra representativa para que el proyecto tenga un alto impacto. Y así muchos otros criterios que van a facilitar el hecho de que ustedes puedan seleccionar su tema de investigación. Una vez tengan definido el tema a trabajar, entonces deben continuar con el planteamiento del problema. Más adelante les voy a explicar en qué consiste este punto de definir el planteamiento del problema. Una vez definido el problema a estudiar, entonces se deben definir o diseñar los objetivos del proyecto de investigación, pasando luego a la construcción del marco teórico. El marco teórico es ese rastreo bibliográfico que se debe realizar para identificar los autores que yo voy a incluir dentro de mi proyecto como respaldo a la posición que yo he tomado frente a un tema específico y frente a un contexto seleccionado. Una vez tengo mi marco teórico, entonces se debe definir cuál es el diseño metodológico del proyecto. Como así, el enfoque que se le quiere dar, el diseño que se va a manejar, experimental o no experimental, y el alcance del mismo, si este es descriptivo, exploratorio, ¿sí? Correlacionar, etcétera. Más adelante, en la próxima videoclase, les voy a hablar sobre el diseño metodológico. Definido nuestro diseño, pasamos a la formulación de la hipótesis, que es esa idea o esa posición que yo dejo claro en mi trabajo, la cual voy a defender, seguido de la selección de la población y muestra que va a participar dentro de mis proyectos, la selección del instrumento de recolección de información para medir qué tan agudizado está ese problema dentro del contexto y por último la elaboración del documento final cuyo propósito es mostrar al público los resultados, los hallazgos obtenidos mediante la investigación realizada. Muy bien, pasemos entonces a mirar cuáles son los lineamientos de esta actividad.
Esta imagen que ustedes están viendo en la presentación es la misma imagen que van a encontrar en la actividad dispuesta dentro de la asignatura. Como pueden ver, pues se da el nombre de la actividad, el tiempo requerido para desarrollar la misma. Esta actividad va desde el 27 de julio hasta el 14 de agosto. Y también les menciona cuáles son las competencias que ustedes podrán desarrollar. ¿Qué es lo que debe hacer el estudioso? ¿Qué debe entregar en esta actividad 3? Los puntos a desarrollar son los siguientes: la construcción de la introducción, el planteamiento del problema del proyecto y anexar la justificación del proyecto que ya ha sido construida previamente en la actividad 2. Hay que tener presente que dependiendo la opción de grado que ustedes hayan seleccionado, entonces deberán utilizar una plantilla diferente. Todas las plantillas están disponibles dentro de la estructura del curso, pero si el estudioso ha escogido la opción de consultoría, entonces la plantilla va a ser diferente que en el caso que el estudioso haya escogido la elaboración de un artículo científico. ¿Qué es lo que debe entregar el estudioso en esta tercera actividad? El documento en Word con los puntos a desarrollar utilizando la plantilla correspondiente según la opción de grado seleccionada. Los chicos que vayan a realizar consultoría deben contactarse conmigo. El trabajo para la consultoría es bastante personalizado y yo les voy a dar todas las orientaciones necesarias para esta tercera entrega. Además, la actividad incluye un material de apoyo, en este caso el libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, donde van a poder aclarar muchísimas dudas y ampliar sus conocimientos. Adicionalmente, se les sugiere, se les recomienda, se le hace muchísimo énfasis en consultar el manual de normas APA diseñado por la Universidad Manuela Beltrán, cuya finalidad es orientar al estudioso en la citación de fuentes bibliográficas y en la referenciación de las mismas dentro del documento de investigación que éste va a construir. Y hago mucho énfasis en este punto porque la mayoría de los estudiosos tienen problemas con la citación dentro del proyecto y tienen bastante inconveniente y esto por ende afecta su nota. Entonces ténganlo muy en cuenta, es un manual muy corto, pero la verdad bastante sustancioso. También tenemos aquí las palabras claves. Estas palabras claves los van a llevar a ustedes a un enlace externo donde pueden consultar el significado de cada uno de estos conceptos. Finalmente se establecen los criterios de evaluación de la actividad, ¿sí? ¿Qué puntos se van a tener en cuenta al momento de calificar? Estos son unos criterios bastante generales teniendo en cuenta que las opciones de grado son diferentes y que no se pueden evaluar de la misma forma. Entonces, esta es una rúbrica bastante general. Para cada caso existen otros criterios establecidos, ¿sí? Y dentro del proceso de evaluación se le informará al estudioso. Muy bien, ¿qué es lo que debe contener este documento que ustedes van a enviar? Debe contener la portada, la introducción, el problema de investigación que incluya la pregunta orientadora y la justificación. Aquí están viendo que se incluye el objetivo general o la parte de objetivos generales y específicos, y esto es dado a que la próxima videoclase pues está bastante alejada a la fecha, entonces es necesario que ustedes tengan claro porque en la actividad 4 lo que se les solicita es la construcción de estos objetivos. Entonces desde ya lo dejamos claro para que tengan la información o los lineamientos para tal fin. Miremos entonces en qué consiste la introducción, cómo se construye una introducción, qué deben tener en cuenta. La introducción es el espacio destinado para explicar el tema de investigación que se ha seleccionado y la forma como éste se va a abordar en el documento a construir. ¿Qué debe contener la introducción? La introducción debe mostrar la visión general del proyecto. Debe incluir términos conceptuales relevantes que se van a manejar en el transcurso del documento. Debe dejar en claro, la pertinencia y los objetivos del proyecto de investigación. Y por último, pero no menos importante, no debe confundirse con el resumen del proyecto.
Para todos los casos deben tener en cuenta cuál es la extensión máxima en páginas para cada uno de los puntos a socializar. Pasemos al problema de investigación y a la pregunta orientadora. El problema de investigación está definido básicamente en la construcción de 4 párrafos. El primer párrafo, que es el párrafo donde se presentan los antecedentes del problema y se definen sus posibles causas. Luego de hacer esto, se debe construir un párrafo donde se aborda el enunciado del problema en el contexto particular, seguido del párrafo donde se realiza la delimitación y se define el alcance del problema, terminando con la elaboración de la pregunta orientadora. En este párrafo se presenta la pregunta problema o la pregunta orientadora, la cual debe ser coherente con el título del proyecto de investigación y con el objetivo general establecido. Estos 3 puntos guardan una estrecha relación. Título del proyecto, pregunta orientadora y objetivo general. Es más, un tips que yo le puedo dar para la elaboración de esta pregunta orientadora es que traten de ajustar el título en forma de pregunta, teniendo en cuenta que la pregunta orientadora siempre debe iniciar con palabras como qué, cómo o para qué, qué beneficio genera, cómo la reestructuración de un proceso puede ayudar, para qué o en qué forma puede aportar, etcétera. Muy bien, pasemos al punto de la justificación. En este punto de la justificación, el estudioso debe indicar por qué el tema planteado genera interés y para qué puede servir en futuras investigaciones. Aquí se expone la relevancia del tema de investigación, las razones para abordar la temática en el contexto seleccionado, cuál es la contribución a la solución de ese problema detectado, por qué la investigación resulta innovadora, sus impactos a corto y largo plazo y quiénes van a verse beneficiados con el desarrollo de este proyecto. Pasemos entonces a la parte de los objetivos. Analicemos primero el objetivo general. El objetivo general del proyecto de investigación se define como su propósito, su razón de ser, ¿sí? ¿Cuál es el motivo que me lleva a mí a realizar este proyecto? Este objetivo, como les mencioné anteriormente, debe guardar coherencia con el título del proyecto y con la pregunta orientadora. Siempre un objetivo general debe iniciar con verbo en infinitivo. Bueno, en el caso de los objetivos específicos también la estructura es la misma. Inicia con un verbo en infinitivo como por ejemplo describir, analizar, explorar, etcétera. En este punto de los objetivos hay que tener especial cuidado en la definición de los verbos a utilizar. Existen diferentes niveles de verbo. Hay algunos verbos establecidos para la construcción de los objetivos generales y hay otros verbos que se usan para la construcción de objetivos específicos. ¿Cómo así? Miren, lo que sucede de manera frecuente es que el estudioso simplemente selecciona un verbo, ¿sí? Para construir su objetivo general y luego sus objetivos específicos cumpliendo con la estructura sin tener en cuenta los niveles. Entonces, ¿qué pasa? En un objetivo general, el estudiante selecciona describir la situación actual de la problemática X y dentro de los objetivos específicos maneja el verbo diagnosticar. En el campo de investigación, el verbo diagnosticar es de un nivel mayor al verbo describir. Por lo tanto, se presenta esta problemática frente a que el objetivo específico está por encima del objetivo general, ¿sí? Entonces hay que tener especial cuidado. Yo les voy a enviar un material para que ustedes conozcan los niveles de los verbos y lo tengan en cuenta al momento de diseñar los objetivos de su proyecto. Aquí podemos mirar cuál es la estructura de un objetivo general. Todo objetivo debe iniciar con el verbo en infinitivo, sumado de el qué se va a hacer y sumado al para qué se va a hacer.
Entonces, esto tienen que tenerlo en cuenta para cuando construyan su objetivo, mirar si está cumpliendo con esta estructura o con este criterio bajo el cual va a ser evaluado. Respecto a los objetivos específicos, hay que tener en cuenta que estos son los pasos que le van a dar cumplimiento a ese objetivo general. Manejando la misma estructura del objetivo general, los objetivos específicos inician con un verbo en infinitivo, deben guardar relación entre sí, deben ser coherentes entre sí y con el contexto seleccionado. Deben estar establecidos en el orden de ejecución, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer de segundo, qué voy a hacer después, etcétera. Y no deben confundirse con actividades o metodologías. Hay que tener esto muy en claro. Los criterios establecidos para la evaluación de esta actividad, como les mencioné, están dados a través de una rúbrica, pero yo quiero que tengan en cuenta estos punticos presentes en esta diapositiva. Según la opción de grado seleccionada, el estudioso debe escoger la plantilla correspondiente a la opción de grado, ¿sí? Todas están disponibles dentro del aula. Entonces, si un chico me dice que va a realizar una consultoría, pues no va a presentar su trabajo en la plantilla dispuesta para la elaboración del artículo científico y viceversa. Deben tener presente que todo el proyecto debe ser redactado en tercera persona. Entonces, no se aceptan frases como en mi opinión o yo considero, ¿sí? No hay lugar para eso. Y otra cosa fundamental es que las citas bibliográficas, las fuentes de información que ustedes van a incluir dentro de su proyecto no pueden ser mayores a 5 años. Esto es un criterio universal en el campo investigativo. Digamos que sí, a veces se da que se menciona un libro, por lo general son libros que superan este límite de tiempo, pero son autores que siguen vigentes. Pero en el caso de consultar investigaciones, memorias de un evento relacionado con su campo de estudio, tengan en cuenta que no debe ser mayores a 5 años porque los hace perder vigencia y actualidad. Los formatos para la presentación del proyecto están disponibles dentro del aula en el aparte denominado documentos necesarios para el desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes seleccionan el dispuesto para su opción de grado. Pasemos entonces a mirar en qué consiste el formato GB FM 010. Este es un punto en el que los muchachos a veces se confunden mucho, entonces vamos a dejarlo en claro desde ya. Esto que ustedes están viendo aquí es el formato como tal. También está disponible en el aula y dentro de la parte de documentos necesarios para el desarrollo de su proyecto. Es muy sencillo, miren, lo que se trata es de llevar un seguimiento respecto al proceso de investigación. Entonces se tiene el programa académico al cual se pertenece, el nombre del tutor del proyecto, el periodo académico. En esta sección deben colocar primer periodo del 2018, pues que es el momento en que nos encontramos. La fecha en la cual se está diligenciando el formato, el título del trabajo de investigación, el número de erradicación. Este número de erradicación no lo diligencia el estudioso. Este espacio denominado número de erradicación es asignado desde la coordinación de investigaciones de la universidad. Entonces, este punto no debe diligenciarse. Seguido a esto, entonces, se solicitan los datos del estudioso, nombre completo, el código que corresponde al número de cédula del estudioso, su teléfono celular, su correo electrónico y el nombre de la asignatura del proyecto de investigación, en este caso, proyecto de investigación 1. Luego tenemos acá la parte de planeación, un cuadro donde le solicitan entregable, especificaciones y fecha de entrega. ¿A qué hace referencia esto? A cada una de las actividades a desarrollar en el aula. Entonces, en la columna de entregable van a colocar cada una de las actividades. Actividad 1, definición del tema de investigación. Actividad 2, actividad 3, etcétera. En las especificaciones van a colocar qué es lo que se les está solicitando en cada una de las actividades y en la fecha de entrega, pues la fecha establecida para su entrega como la columna lo indica.
Luego tenemos la parte de seguimiento. En esta parte de seguimiento lo que van a consignar es la información, la retroalimentación que ustedes van a recibir de parte mía para cada una de las entregas. Entonces van a colocar la fecha en que se hace esa retroalimentación, las observaciones hechas de mi parte, que pueden ser a través de la actividad dentro de la plataforma o vía correo electrónico o vía telefónica. Recuerden que no utilizo el chat del curso. Una vez finalizada la asignatura, el estudiante, bueno, antes de que finalice la asignatura, corrijo, antes de la entrega de la actividad 5, que es nuestra actividad final, el estudioso va a imprimir este formato, lo va a firmar y lo va a enviar conjuntamente con la actividad 5 del curso. Si tienen cualquier duda al respecto, me pueden contar. Por último, ya para finalizar, quiero que tengan claro el punto de las normas APA. Para todos los casos es importante tener en cuenta cada una de las formas en que se deben citar las fuentes consultadas dentro del trabajo. Todo esto según la guía de normas APAS de la Universidad Manuela Beltrán y que está disponible en el curso. Esto es bien importante. Quiero mencionarles que en el programa de especialización de gestión de TIC y en general para todos los programas, la universidad se apoya en el uso de un software que analiza el nivel de similitud de información de los trabajos que ustedes entregan. Este software se implementa en segundo semestre. Al finalizar segundo semestre, se realiza el análisis de los trabajos entregados y no se aceptarán trabajos que presenten una similitud por encima del 30%. Sí, muchas veces los estudiosos, da pena decirlo, pero la mayor parte del trabajo es tomada de fuentes externas en la web y su aporte, ¿sí? El producto, la generación de su autoría es bastante pequeña. Este semestre no se utiliza la herramienta porque si yo la utilizara este semestre, el próximo semestre cuando el docente vuelva a incluir el trabajo, le saldría que es 100% similar a un trabajo ya ingresado. Entonces, hago la claridad porque los trabajos que no cumplan con este requisito, pues serán anulados y se generarán problemas dentro del proceso formativo seleccionado. Por último, entonces les dejo una bibliografía que ustedes pueden consultar para ampliar conocimientos y despejar dudas frente a la actividad. Hasta aquí entonces el día de hoy llega nuestra videoclase. Si tienen dudas, inquietudes, ya saben, me escriben al correo y con todo el gusto se las aclaro. Un placer poder estar nuevamente con ustedes. Que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.